Gracias por estar aquí. Estamos a punto de comenzar, hay otras actividades, esta es muy importante, pero se compagina con otras, entonces, por respeto al tiempo de todos, vamos a comenzar. Están con nosotros, los voy a presentar de forma rápida y luego vamos a entrar en detalle para dar cuenta del foro de la prohibición a la regulación, nuevos enfoques en la política de drogas. Mi nombre es Salvador Camarena y estoy aquí a sus órdenes para tratar de ayudarlos en una mejor conducción de esta sesión. Y comienzo presentando, por supuesto, al diputado Silvano Aureoles Conejo, que es el presidente de la Junta de la Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Está con nosotros. Muchas gracias. El diputado Francisco Arroyo Vieira, que es el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Tenemos este día, además, por supuesto, los ponentes, los invitados, en este caso un panel internacional que nos da mucho gusto recibir para la discusión. Comienzo con el señor Mirko Giuletti. Mirko Giuletti. Bienvenido, Mirko. El señor José Manuel Vivanco. No, José Miguel Vivanco, perdone, José Miguel, ¿cómo le va? Muchas gracias. Bienvenido. De esta parte está el diputado Fernando Belauzarán, que es coorganizador de este foro. De este lado tenemos a Ethan Nadelman. Y ya solo de esta parte del panel me falta presentarles a Steve Rawls. Contamos además con la presencia de algunos otros legisladores. Le damos la bienvenida al senador Mario Delgado, al diputado Fernando Zárate, al diputado Miguel Alonso Raya, diputado Jonathan Jardines, al diputado Carlos Castaños, diputado Tey Navarrete, diputada, perdónenme, Larry Campbell. Y el diputado Juan Carlos Oliveros. Chelis. Y, perdón, me brinqué otro invitado, el senador Larry Campbell. Vamos a comenzar y le pido, por favor, al diputado Silvano Aureoles que nos dé unas palabras en forma de inauguración de este foro. Muchas gracias, Salvador. Muy buenos días, estimadas amigas, amigos, bienvenidos a la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano. Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación que me hizo mi amigo y compañero, el diputado Fernando Belauzarán. Fernando, muchas gracias por tu invitación. Agradecer y saludar la presencia de nuestro amigo y compañero Francisco Arroyo Vieira, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Saludar a diversas personalidades que hoy nos acompañan, que es un honor para nosotros el tenerlos el día de hoy en este lugar, en este espacio, en atención a una convocatoria tricameral de… ¿Quién llegó? Simplemente para darle la bienvenida, lo interrumpo, diputado, disculpe, dar la bienvenida al senador chileno Carlos Ominami, que se incorpora con nosotros en este momento. No se preocupen. Muchas gracias. Este foro sin duda permitirá la oportunidad de abordar un tema de la mayor importancia y continuar reflexionando para avanzar en el diseño de las propuestas para adecuar la política de drogas en nuestro país. El uso de las drogas tiene varias aristas relacionadas con las adicciones, la salud pública, la seguridad, el comercio internacional,
por mencionar algunos. Son temas que requieren ser analizados y debatidos en su plena dimensión, sin tapujos, sin tabúes, sin mitos. Se requiere ver la realidad y afrontar con objetividad esta situación que está en la agenda internacional y sin duda también en la agenda de nuestro país. El uso de drogas no debe de verse como un crimen, no debe de criminalizarse por muchas razones, que creo en este foro habrán de abordarse de manera muy objetiva y con ponentes, personalidades que saben del tema, que conocen del tema, que sin duda van a ayudar a las decisiones que en el presente y el futuro la Cámara de Diputados, el Congreso, los congresos locales, particularmente destaco la preocupación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y que esto habrá de generar, repito, las condiciones para abordar el tema de la mejor manera. En el contexto global y local, lamentablemente, existe la evidencia suficiente para afirmar que la política pública para reducir o controlar la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas no ha dado los resultados esperados y los resultados deseados. En muchos casos el efecto ha sido contrario. La búsqueda de castigar, criminalizar, el combate frontal y el tratamiento indebido a un fenómeno que es de salud pública, los resultados parecen ser totalmente contrarios a la búsqueda incansable que los países que tienen este problema agudizado han buscado de manera permanente. Por el contrario, también la política en esta materia pareciera estar contribuyendo a generar una serie de efectos adversos que van desde la afectación a la estabilidad y el tejido social hasta los altos costos que atentan contra el ejercicio y la protección del derecho a la salud y a la seguridad de las personas. Es evidente que las políticas públicas relacionadas con las drogas requieren ser revisadas y descartar que la cárcel, la criminalización y la estigmatización de las y los consumidores apuntan a que no han sido las mejores alternativas para hacerle frente al problema. Sus causas son muchas y complejas y se vinculan a factores de carácter social, económico, cultural o político, entre otros, por lo que se plantea que esta problemática debe ser reconocida, pues no solo se deben atacar sus manifestaciones extremas, sino también las causas que las generan. Este foro, en las 3 sedes legislativas programados para estos días siguientes, sin duda se escuchará con atención a los especialistas internacionales que nos darán los mejores elementos y enfoques sobre las políticas públicas que deben de construirse e implementarse en la materia y las alternativas viables que van más allá del mero prohibicionismo contra las drogas y sí, en cambio, a la necesidad de profundizar en el debate sobre su despenalización, que nosotros reiteramos, hay que dar el debate, hay que discutirlo, hay que reconocerlo, sin adelantar juicios, porque no sabemos, y esto lo diría para el caso de México, cuáles serían los efectos que pudiera tener una medida de esta naturaleza, pero sí hay que discutirlo, sí hay que abrir el debate y sí hay que buscar las mejores alternativas. Reitero pues la bienvenida a todas y a todos, con la certeza que este foro abonará en respuestas y conclusiones del mayor interés para nuestro país y para la comunidad internacional. Reitero la bienvenida y agradezco la distinción, estimado Fernando, compañeros, diputadas, diputados, senadoras, senadores. Reitero mi agradecimiento por la invitación, enhorabuena y éxito en este importante foro. Muchas gracias.
Ahora le pido respetuosamente al diputado Francisco Arroyo que haga una introducción al tema de este foro. Muy apreciables amigas y amigos, bienvenidos a la Cámara de Diputados. Quisiera poner en contexto la realización de este foro. En el Congreso de la Unión no podemos estar cerrados a debatir asunto alguno. Tenemos la obligación de abordarlos con seriedad y con ganas de que el fenómeno en su disquisición más profesional, social y humana tenga la reconducción que la sociedad nos está exigiendo que deba de tener. No somos apologistas del consumo de los enervantes. En esta mesa hay gentes que yo conozco por su lucha contra las adicciones. La diputada Teina Barrete y la señora Erika Bello de la Cruz fundaron un centro de rehabilitación de adictos y han estado cerca de la tragedia humana del fenómeno. La sociedad mexicana en su conjunto ve como una de las instituciones más queridas, más preciadas y mejor logradas del Estado Nacional, el Ejército Mexicano, deriva a la lucha contra los enervantes un gran número de efectivos, con bajas, tanto de la sociedad civil como del propio ejército, pero lo que es aún más grave, con bajas en la sociedad que no está inmersa en el fenómeno y que han sido víctimas inocentes de este fenómeno que lacera. Nosotros siempre hemos dicho que las partes oscuras de la sociedad también se conducen, porque finalmente la afabilidad humana nos hace ser constructivos y propositivos, pero hay también rutas de escape que llevan al legislador obligadamente a normar el uso de una droga tan fascinerosa como lo puede ser la cannabis, o más, como es el tabaco, que cuenta con cabilderas odiosas y perversas que a cada momento nos están poniendo trabas a la hora de que queremos orientar a la sociedad y a la juventud para que no consuman, o como el alcohol. ¿Por qué no habríamos de abordar el tema de la cannabis? ¿Por qué no habríamos de pensar en los miles de jóvenes que por muchas circunstancias están en la cárcel y a los que les partimos la vida? ¿Por qué no habríamos de platicar respecto a la permisibilidad o no de ciertos gramos de, no de consumo, sino de portación personal? ¿Por qué no habríamos de ver qué ha pasado, cuáles son sus orígenes, su desarrollo y el futuro del consumo de los enervantes? ¿Por qué no habríamos de preguntarle a los médicos qué efectos tienen las drogas duras en cuanto a la salud de las neuronas o de los solventes o de otro tipo de sustancias en relación con la cannabis? ¿Somos apologistas de la cannabis? No. ¿Nos gustaría que esta no existiera? A lo mejor, como el tabaco o como el alcohol. ¿Tenemos que discutirlo y ponerlo sobre la mesa? Sí. Tenemos que ver por la vida, por la realización personal de miles de jóvenes que están inmersos en este tema. Sí. ¿Tenemos que hacerlo en el Congreso? Sí. El Congreso mexicano es un espejo de las virtudes y de los defectos del pueblo de México. La cannabis es un defecto o una virtud. Habría que ponerlo sobre la mesa. ¿Está o no está en nuestra cultura? Habría que decirlo. Habría que analizar también cómo el fenómeno de los enervantes puede abrir la puerta a otros fenómenos de la delincuencia organizada que pueden en su momento ser mucho más crueles y más perversos, ser más crueles y más perversos, como el secuestro,
como la trata de personas, como el tráfico de órganos, por no hablar de los delitos patrimoniales que impactan en el esfuerzo de las familias mexicanas. Reconocemos la iniciativa valiente de Fernando Belaunzarán. Reconocemos también la intención de una parte de la sociedad mexicana que merece ser escuchada. Y reconocemos que si hay una parte de la legislación penal o procesal penal que tenemos que abordar, tenemos que hacerlo. Porque lo peor que le puede pasar a un Congreso es cerrar los ojos, cerrar los sentidos a un fenómeno que está ahí y que le está costando a la sociedad mexicana muy caro, en una lucha que a veces parece estamos perdiendo. Porque algunos de nuestros cuadros magníficos que el Estado mexicano forma a lo largo de muchos años se están yendo del otro lado. Y hay veces parece que estamos subsidiando la formación de cuadros para que vayan del otro lado a fomentar la perversión. Felicito al diputado Fernando Belaunzarán y le digo que sienta el respaldo institucional de abrir un debate serio, sin afanes comerciales o protagónicos, para decirlo más llanamente, sin toloache. En la Cámara de Diputados lo recibimos con un enorme respeto y lo recibimos con el afán de que de este foro tengamos un claroscuro de las bondades o no de un prohibicionismo extremo o de las bondades o no de abrir los cauces de libertad en este sentido. Sean ustedes bienvenidos. Le agradecemos tanto al diputado Silvano Aureoles, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, como al diputado Francisco Arroyo Vieira, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, esta introducción, estas palabras, y proseguimos con el foro. Muchas gracias. Permiso, muchas gracias. Saludo también la presencia aquí esta mañana de Mauricio Fara, secretario general de la Cámara de Diputados. Vamos a proceder ya con el orden de las distintas presentaciones de nuestros invitados, de las personas que nos acompañan esta mañana aquí en este foro. Déjenme nada más que la tecnología me ayude un poquito y con mucho gusto estoy con ustedes de regreso. Perfecto. Vamos a hablar entonces, en primer término va a hablar Ethan Nadelmann, les leo brevemente su semblanza. Es el fundador y director ejecutivo de Drug Policy Alliance, la organización líder en los Estados Unidos en la promoción de alternativas a la guerra en contra de las drogas. Nadelmann nació en la ciudad de Nueva York y cursó estudios en la Universidad de Harvard. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales en la London School of Economics. Ha sido catedrático de la Universidad de Princeton desde 1987 hasta 1994, en donde enseñó política y asuntos públicos. Tiene publicaciones sobre política de drogas y estas han tenido un gran impacto a nivel internacional. También es el autor del libro Cops Across Borders, el primer estudio académico de la internacionalización de Estados Unidos en la aplicación de la ley penal. En 1994 fundó el Centro Nadelmann, un instituto de políticas de drogas creado con el apoyo filantrópico de George Soros. En el año 2000, el centro creciente fusionado con otra, el centro se fusiona con otra organización para formar el Drug Policy Alliance, que aboga por políticas de drogas basadas en la ciencia, la compasión, la salud y los derechos humanos. Descrito por la revista Rolling Stone como el hombre clave para los esfuerzos de reforma de la política de drogas. Muchas gracias por estar aquí. Tiene la palabra el señor Nadelmann. Thank you very much. I apologize for not being able to communicate in Spanish, but I'm very delighted to be here. So, in my few minutes, I wanted to offer some observations
about what's going on with drug policy internationally and in the U.S. and in Latin America that has implications for Mexico. I'm not here to give advice to Mexico City or to Mexico, the country, but just to suggest how things may be evolving as we speak. Now, the first thing is this. The world is changing very rapidly on drug policy. And I think it's important for all sorts of reasons that Mexico play a prominent leadership role in this area. Just a few years ago, we had the Latin American Commission on Drug Policy, spearheaded by former Presidents Cardoso of Brazil, Gaviria of Colombia, and your former President Zedillo in Mexico, calling for new drug policies. Then we had the expansion into the Global Commission on Drug Policy, where Cardoso, Gaviria, and Zedillo were joined by former President Lagos of Chile, Sampaio of Portugal, former Secretary General Kofi Annan of the United Nations, former Secretary of State and almost everything else, George Shultz from the United States, Paul Volcker, our former Chairman of the Federal Reserve Board, and many others. And the statements they offered were very bold. They said we need to break the taboo on considering alternatives to the prohibitionist regime. We need to consider the legal regulation of marijuana. We need to end the criminalization of drug possession and even consider stopping the incarceration of people, the mules who transport small amounts of drugs. They said we need to focus on reducing HIV and hepatitis. We need to accept that there will never be the remarkable transition on marijuana policy. You know, since I first came to Mexico City 25 years ago to speak about drug policy, and as I travel around the world, I typically begin my speeches by apologizing for the extraordinary harms that my government has inflicted around the world with our global war on drugs. That when we look at the crime and the violence and the corruption, the environmental degradation, all of the harms that flow from the prohibitionist policy promoted by my government, it is good reason for me as a citizen of the United States to apologize. When I look at when I look at Mexico, and you look at the violence of the last 10 years, and it reminds me of Chicago during the days of Al Capone, times 50. These are the consequences not of drug use, these are the consequences of a failed prohibitionist policy. But now, in 2013, I can be proud of my country, because my country is now at the level of civil society, state government, and public opinion emerging as the world leader in pragmatic policies with respect to marijuana. And that has enormous implications for Mexico. I know today only 30% or 1/3 of Mexicans believe that marijuana should be made legal and taxed and regulated. But when I began this work in the United States, we had only 23% of Americans favoring the legalization of marijuana. Now it is 53%. Washington and Colorado will now set up legal regulatory regimes for marijuana. And 2 weeks ago, the Justice Department in Washington, D.C. gave permission for these states to set up a legal regulatory system. They said, we have reason to believe that the legal regulation of marijuana may be more successful than the prohibitionist policies of the past in reducing criminality and public health problems and all the other problems of marijuana and youth and crime and black markets and all of that. Meanwhile, look south, and Uruguay,
Last month, the House of Representatives of Uruguay said we will legally regulate marijuana. Next month, the Senate will probably do the same. Uruguay may become the first country in the world to legally regulate cannabis. Tell me, what are you going to do in Mexico when California legalizes marijuana in 2016, and maybe Arizona, and maybe New Mexico, and we already have Washington and Colorado, and next year, hopefully, Oregon and Alaska and other states? Will you persist with a failed prohibitionist policy? Will you now become importers of American marijuana? What will you do here? Is this the time to begin the discussion? I think so. You have your former president Zedillo on the Global Commission saying, move in this direction. You have your former President Fox saying, make this happen. And even your former President Calderon, on the one hand, waging the drug war against the criminals, but on the other hand, speaking in my country saying, if you cannot reduce the demand, maybe you need to consider market alternatives. In other words, legal regulation. And last year, Calderon, at the United Nations, becoming the first president to use the phrase drug prohibition, to say we need to consider the harms of the prohibitionist policies. Today, I think it's your foreign minister speaking at the United Nations in New York, and I believe that he will be making comments talking about the need to consider alternative drug policies and agreeing with the presidents of Guatemala and Colombia and Uruguay and Costa Rica and other governments about the need for a new drug policy. Now, I understand that you cannot legalize cannabis either at the level of the city and state government here or nationally right now. So what really are the alternatives? The real alternatives, I think, are a serious policy of decriminalization. Let me be clear. When I use the word legalization, by that I mean legally regulating marijuana or other drugs the way we do now with alcohol or tobacco. When I use the word decriminalization, I refer to removing criminal penalties for the possession of small amounts while keeping the wholesale production and distribution illegal. Some people say, but isn't that hypocritical? You're going to keep the wholesale production and distribution criminal, but you're going to remove criminal penalties for possessing a product that was obtained from an illegal source? And my response is, yes, it may be hypocritical, but far better to have a hypocritical drug policy which does less harm than a non-hypocritical drug policy which does more harm. The large majority of arrests in your country and mine are not the drug kingpins. They're not even the major drug sellers. They're people, mostly poor, and in my country, mostly black and Latino, being arrested for possession of small amounts of drugs. What is the evidence with respect to the decriminalization of small amounts of not just marijuana, but of other drugs as well? This is the evidence, and it's important. That when you decriminalize the possession of small amounts of any drug, not just marijuana, but even heroin, cocaine, amphetamine, there is no relationship between that decriminalization and the levels of use of that drug. In Portugal, you will hear from the director of the policy later today. But essentially, when they decriminalized the possession of all drugs, there was no jump in drug use. What they saw was a reduction in HIV and hepatitis C and drug arrests and crime and many of the negative consequences of drugs and prohibition, but no big jump. When you look at the comparative evidence from Europe and elsewhere in Latin America, there is no relationship between the criminalization or decriminalization of drug possession and levels of use. So that those people who say,
if you decriminalize drug use, consumption will increase among young people or others. They have no evidence to support that claim. Let me finish by talking about the decriminalization of marijuana, because roughly half the drug arrests in my country, I think in yours, and many others, are for nothing more than decriminalizing the possession of small amounts. It's too bad that the 2009 law in Mexico was not properly drafted. To decriminalize the possession of 2 joints of marijuana, or 3 joints, and 2 lines of cocaine, but increase the penalties on anything bigger than that, well, that's taking 1 step back forward and 2 steps or 3 steps backward. That's why the number of poor people being locked up is increasing. That's why bribes requested by police for not arresting are increasing. That helped a few people and hurt many more. It is important when you decriminalize the possession of marijuana that you not just reduce the penalty. It is important that you end the penalty. You know, there's this problem. In some states in the United States, they decriminalized the possession of small amounts of marijuana 25 years ago, but the police still used to arrest large numbers of young black and brown men. It did not work so well. There are examples from Australia and other countries where they stop arresting people for small amounts of marijuana, but they require people to pay a fine of $100 or $200 or $300, and the result is an increase in the number. Un incremento en el número de personas que fueron detenidas por la policía porque se volvió una fuente de ingreso para el gobierno de la ciudad, pero los jóvenes no tienen el dinero para pagarlo. Y hay algunos que hasta prefirieron ir a la cárcel durante periodos cortos en lugar de tratar de encontrar y conseguir el dinero para pagar la multa. Es importante que cuando ustedes quieran terminar la criminalización de la marihuana y la evidencia muestra que no va a haber incremento en el uso de las drogas, probablemente se va a quedar al mismo nivel. Por último, escuchen. Yo entiendo que hay un conflicto entre la ley federal y lo que la Ciudad de México, lo que él pudiera desear hacer la Asamblea de la Ciudad de México. Nosotros tuvimos algunos conflictos. La ley federal es la que prevalece en mi país y en el de ustedes, pero lo siguiente sí lo sé. Si el cambio de las necesidades viene de abajo hacia arriba, son las ciudades y los estados los que van a dar lugar al cambio en las políticas. Son las ciudades y los estados lo que lo hicieron en Europa y en Canadá y en mi país. Y creo que será el rol de las ciudades y de los estados en México estar a la vanguardia o ir dando la pauta. Sí, en la Ciudad de México, si la Ciudad de México pudiera dirigir este proceso, y la Ciudad de México, que depende menos del gobierno federal para el financiamiento, a diferencia de cualquier otro estado, si pudiera decir, bueno, pues esto es un problema de salud pública, que esta es una cuestión de derechos humanos, que se trata de una cuestión de responsabilidad fiscal, bueno, pues creo que será una gran oportunidad para que la Ciudad de México avance. Más general, basado en la evidencia de todo el mundo, de las normas de los derechos humanos y de la salud pública. Lo vamos a hacer. Y a ustedes los desafiamos, gobierno federal, para que nos digan no, sigan con las políticas viejas que han demostrado fracasar, que han afectado a muchos, que han llenado las cárceles y que han costado dinero y era dinero que se tuvo que haber invertido en salud, en educación y en el crecimiento de nuestra juventud. Gracias. Thank you. Gracias, Ethan, por estos conceptos. Se ha unido a la mesa y nos da mucho gusto recibirlo el doctor Jorge G. Castañeda, ex secretario de Relaciones Exteriores y académico. Gracias, Jorge. Enseguida tiene el uso de la palabra José Miguel Vivanco. Les voy a leer una breve reseña de su trabajo, de su trayectoria.
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, es un experto en América Latina. Antes de unirse a Human Rights Watch, Vivanco trabajó como abogado